esta segunda sesión. Estuve revisando la bibliografía y creo que con los dos libros que ayer platicábamos, el de Fundamentos de Derecho Procesal Civil de Eduardo Couture y el libro La Prueba de Santiago Sentís Melendo, tienen bastante para poder avanzar mucho. Y en el transcurso de la exposición voy a citar otros libros, vienen los datos completos, pueden ir revisando y si quieren ampliar el estudio podrán hacerlo sin ningún problema con base en estas otras obras. De lo que ayer vimos, ¿tenemos algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, observaciones? Bien, entiendo que no tenemos nada. Vamos a abordar un tema interesante que titulamos objeto de la prueba u objeto de prueba. En esto, como en casi todas las materias, se han presentado muchas discusiones, distintos puntos de vista. No he podido todavía actualizar la presentación. El martes es la última sesión de este mismo tema, perdón, el lunes 13. Espero para el lunes 13 tener ya la actualización y vamos a continuar con otros temas. El fin de semana me dedicaré a actualizar. Cuando preguntábamos o comentábamos sobre derecho probatorio, según Eduardo Couture, él formula 5 preguntas para explicar el tema. Y una de las preguntas que se plantea es ¿qué se prueba? Y nos dice, esta pregunta se refiere al objeto de la prueba, o bien objeto de prueba, como veíamos en la carátula. En la Ley General de los Medios de Impugnación, la vigente, el artículo 14 reproduce casi en sus términos lo que estamos advirtiendo en la presentación, que era el artículo 15 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Ahora, en el artículo 14, párrafo 1, se establece: son objeto de prueba los hechos controvertibles. No son objeto de prueba el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. Como pueden advertir, el legislador no hizo gran esfuerzo por corregir lo dispuesto, sino que copió en realidad lo mismo que ya estaba en este artículo 15, párrafo 1. Son objeto de prueba los hechos controvertibles. No tuvo el acierto de corregir y decir hechos controvertidos. Controvertible es lo que es susceptible de controversia. Controvertido es lo que forma parte de la controversia. Así que los hechos controvertibles, en tanto no haya controversia, no tienen necesidad de prueba. Cuando ya están controvertidos es cuando tenemos necesidad de la carga probatoria. Y luego la aseveración que se reitera: no son objeto de prueba el derecho. Antes se decía no lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. Objeto de prueba según la ley, hechos controvertidos, no el derecho. Sin embargo, esta aseveración reiterada del legislador no es correcta. Decir que el derecho no es objeto de prueba es contrario a derecho. Si revisamos el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, vamos a encontrar la aseveración: solo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos,
o costumbres en que se funde el derecho. Artículo 86 bis. El tribunal aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces o tribunales del Estado, cuyo derecho resultare aplicable sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y contenido del derecho extranjero. Para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance del derecho extranjero, el tribunal podrá valerse de informes oficiales al respecto, los que podrá solicitar al Servicio Exterior Mexicano, así como disponer y admitir las diligencias probatorias que consideren necesarias o que ofrezcan las partes. Si el derecho extranjero y el derecho sustentado en usos o en costumbres es objeto de prueba. Y esto lo encontramos reiterado en otros códigos procesales, pero sobre todo me ha interesado invocar la prueba del derecho extranjero que está previsto o prevista en la Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero. Fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Montevideo, República del Uruguay, el 8 de mayo de 1979. Y el presidente de México la suscribió el 3 de agosto de 1982, hace poco más de 40 años, y fue aprobada por la Cámara de Senadores esta suscripción por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1983, hace poco más de 40 años. Y fue publicada esta convención en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 1983. De acuerdo a esta Convención Interamericana, los países suscriptores de la Convención, que es igualmente un tratado, de acuerdo al Tratado de los Tratados de Viena, es un tratado, los estados parte se comprometen a colaborar entre sí para demostrar cuál es el derecho vigente en su país. Claro, en un caso de controversia, y como leíamos en el Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando se invoca el derecho extranjero para resolver un problema. Esto, sobre todo, se ha dado en el derecho privado, en materia civil, en materia familiar y en materia mercantil. Si un mexicano, una mexicana, se casa en el extranjero, para que su matrimonio surta efectos en México, se requiere la inscripción en México de ese matrimonio. Pero si hay problemas y habrá que divorciarse, pues primero habrá que ver si el matrimonio en el lugar donde fue celebrado es disoluble o indisoluble. Si es un vínculo disoluble, habrá que ver también el aspecto patrimonial. ¿Bajo qué convenio patrimonial celebraron el matrimonio? ¿Y cómo se va a liquidar este patrimonio para poder disolver en todas sus consecuencias al matrimonio? No solo como vínculo personal, sino también como vínculo patrimonial. Entonces, el Estado mexicano tiene derecho, como todos los demás estados, a preguntarle al estado donde se llevó a cabo la inscripción del matrimonio celebrado en el extranjero en el Registro Civil de México. Parece que es una pregunta. Sí, está en el capítulo del Código Civil Federal correspondiente a matrimonio celebrado en el extranjero. No tengo en mente el número de artículo, pero así está.
Sí, para que surta todos los efectos en México, el matrimonio celebrado en el extranjero se tiene que registrar también aquí. Sí, para que surta efectos aquí, en México. Porque si la pareja vive permanentemente fuera de México, no tiene que surtir efectos acá, no es necesario el registro, por supuesto. Les decía, el tribunal que conozca del asunto pregunta a las autoridades del país correspondiente: ¿esta norma está vigente? ¿Estuvo vigente cuando se expidió? Y en su caso, ¿qué reformas ha sufrido? Pero además, la pregunta de ¿actualmente está en vigor? ¿Y cómo debemos interpretar o cómo han interpretado los tribunales de ese país esta disposición? ¿Qué jurisprudencia hay al respecto? Y por otra parte, habrá que preguntar a los académicos de aquel país cuál es la interpretación o alcance, como se establece en la ley, de esa norma en el país de origen. Por eso hablamos de informarnos del texto, vigencia, sentido y alcance de la norma jurídica del derecho extranjero, las normas jurídicas invocadas, por supuesto, en territorio nacional ante un tribunal competente de la República Mexicana. Sí, depende del caso concreto el tema que se presente. Esto para nosotros puede tener mucha importancia con la reforma electoral reciente. Vamos a tener oportunidad de un voto electrónico. ¿Cómo se lleva a cabo el voto electrónico en Estados Unidos, por ejemplo? ¿Cómo se llevará a cabo el voto electrónico en México? ¿Sí? Por supuesto que en principio lo que tenemos que invocar, lo que tenemos que aplicar es el derecho mexicano, porque el voto es para que surte efecto en México. Pero por otra parte, el votante, el elector, está en el extranjero, ahí reside. Entonces, probablemente tengamos necesidad de conocer el derecho extranjero y no sé hasta dónde la necesidad de aplicar al emitir el voto, al computar la validez del voto y las características del voto que se emita en el extranjero. Si no sabemos todos los problemas que nos pueda traer, problemas jurídicos, por supuesto, que nos pueda traer y que tengamos que resolver en los tribunales mexicanos. Si por eso para mí cobra una importancia especial actualmente esta convención de prueba del derecho extranjero. Lo dejo ahí anotado, ya tendremos oportunidad seguramente con posterioridad de platicar algunos temas vinculados con esta convención. Ojalá la puedan leer, la puedan desmenuzar. Ahí está la fecha de publicación en el Diario Oficial, 29 de abril de 1983. Y, por supuesto, está vigente. Y acordémonos que ahora todos los tribunales tienen que hacer control de convencionalidad, de constitucionalidad, pero con el llamado bloque de constitucionalidad queda inmerso todo lo que es convencionalidad. Y algo que ha estado vigente desde 1917, pero que la Corte no quiso reconocer, ya con el caso Radilla tuvo que cambiar su jurisprudencia y aceptar que todos los tribunales deben hacer ex oficio control de convencionalidad y control de constitucionalidad. Sí, estamos inaugurando también una etapa nueva
en el desempeño de los tribunales en México. Por eso he formulado esta gráfica para señalar que el derecho como objeto de prueba o de la prueba es en cuanto a usos, costumbre, jurisprudencia y derecho extranjero. Lo de jurisprudencia lo he agregado yo, no lo he visto en ningún libro, no he visto ninguna cita en donde se establezca que la jurisprudencia se deba demostrar. Sin embargo, siempre y por disposición de la ley, siempre que invocamos la jurisprudencia obligatoria a nuestro favor, tenemos que dar los datos de publicación, rubro, texto y publicación. Si es del otro lado del Poder Judicial de la Federación, sabemos que se publica en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. ¿Qué año, qué número, qué tomo, qué volumen, en qué páginas, de qué fecha? En fin, todos estos elementos son elementos para demostrar que la jurisprudencia existe. Pero además, desviándome un poco, creo que esto lo veremos después, pero además debemos argumentar por qué razón esta tesis de jurisprudencia es aplicable al caso concreto. Estamos hablando ya de la prueba como argumento jurídico, ya no como elemento de prueba, ya no como algo objetivo, la transcripción de la tesis con todos los datos de publicación, que ahora además se agrega el número de registro digital. Sí, no solo estos datos, sino además argumentar por qué es aplicable al caso concreto. Sí, aquí la prueba asume la naturaleza de razonamiento o argumentación jurídica. Otro tema vinculado con el objeto de prueba. ¿Qué se prueban? ¿Hechos o afirmaciones? Porque leíamos nuestro artículo 15 de la Ley de Medios de Impugnación. Pensé que la había transcrito, pero creo que no. El artículo 14 de la ley vigente, antes era 15. El que afirma está obligado a probar. No obstante, que en el párrafo anterior, el legislador nos dijo, son objeto de prueba los hechos. Y en el párrafo inmediato nos dice, el que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. Estos dos párrafos corresponden al artículo 15 de la abrogada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Por eso, esta afirmación, objeto de prueba, hechos o afirmaciones, porque no es lo mismo hablar de la afirmación simplemente que hablar del hecho o de los hechos. Hernando Davis Echandía, y aquí está uno de los libros especializados que les he mencionado. A mí me gusta este libro, es un libro bueno, completo. A mí me convence. Teoría General de la Prueba Judicial. Está escrita esta obra en 2 tomos de la editorial Temis, Bogotá, Colombia. La edición que yo tengo es de 2002. Quizá haya una edición reciente, pero sin cambios que sean sustanciales. Nos dice Hernando Davis Echandía, objeto de prueba judicial en general, todo aquello que siendo de interés para el proceso puede ser susceptible de demostración histórica, como algo que existió, existe o puede llegar a existir,
y no simplemente lógica, como sería la demostración de un silogismo o de un principio filosófico. Es decir, que objeto de prueba judicial son los hechos presentes, pasados o futuros, y lo que puede asimilarse a estos, costumbre y ley extranjera. Vean la primera parte. Objeto de la prueba judicial, los hechos. Obviamente los hechos jurídicos. Ya mencionamos esta parte. Y nos dice también la costumbre y la ley extranjera. Si lo que yo he propuesto no es un invento mío, está también en la literatura extranjera. Igual, Eduardo Couture dice que es objeto de prueba la costumbre y no recuerdo si menciona la ley extranjera, pero la costumbre la menciona sin lugar a duda. El propio autor, cuando da respuesta a esta pregunta, ¿qué se prueba?, nos dice, el juez adopta su decisión con base en los hechos probados y en la regla que establece la carga de la prueba sobre los que se dejaron de probar, que a su vez se aplica a los hechos que constituyeron el presupuesto fáctico de las normas legales, invocadas por las partes, o que aquel debe aplicar oficiosamente. Como han demostrado Rosenberg, Micheli, Carneluti y otros grandes juristas, la carga de la prueba no se distribuye en razón de las afirmaciones o negaciones de las partes, sino de los hechos que la norma jurídica por aplicar contempla como presupuesto para que se surtan sus efectos jurídicos. En la doctrina prevalece sin duda el concepto que ve en los hechos el objeto de la prueba, incluyendo en ellos la ley extranjera, la costumbre, y hace alusión a algo más que es propio del derecho colombiano. Por eso, la pregunta que inicia en este apartado, objeto de prueba, hechos o afirmaciones. Y en la doctrina se ha establecido una discusión fuerte entre quienes dicen, y creo que vamos a citar a Santiago Sentís Melendo, entre quienes afirman el objeto de prueba son los hechos, hechos controvertidos. Y en contraposición, otra tendencia de la doctrina nos dice, los hechos no son objeto de prueba. Lo que se tiene que demostrar, lo que se tiene que comprobar, son las afirmaciones relativas a hechos. Sí, pero son las afirmaciones. Por eso, lo que contiene nuestro vigente artículo 14, párrafo 2 de la Ley de los Medios de Impugnación en materia electoral. El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega. ¿Por qué? Porque en principio el que niega no tiene la carga de la prueba. Nuestra ley indebidamente usa la palabra obligado o la expresión obligado a probar. En la doctrina se habla de la carga de la prueba y se dice la carga de la prueba es una carga procesal. Carga procesal es la conducta que debe realizar el sujeto del litigio para evitarse consecuencias negativas o para obtener las consecuencias positivas del cumplimiento de esa carga procesal. La mayoría de los procesalistas niegan que en el derecho procesal haya derechos y obligaciones. Dicen, en la materia procesal solo existen cargas.
Yo soy de la idea de que sí hay obligaciones y más que obligaciones, deberes jurídicos, porque la obligación tiene una connotación distinta al deber jurídico. En mi libro, Conceptos Elementales del Derecho, publicado por Tirán Blanche, hago toda esta serie de explicaciones, diferencia entre deber jurídico y obligación, y por supuesto proporcionando los conceptos de uno y de otro. Aquí Davis Echandía nos dice que la carga de la prueba es sobre los hechos controvertidos, que el juez va a dictar sentencia tomando en cuenta la carga de la prueba y los hechos que han sido probados. ¿Qué es lo que pasa con la carga de la prueba y los hechos no probados? Que será en agravio de quien no probó o en perjuicio de quien no probó la consecuencia de no haber probado, de no haber desahogado la carga de la prueba. Cuando hablamos de hechos que constituyeron el presupuesto fáctico de las normas legales, ayer decíamos, la norma se integra con dos elementos: supuesto o hipótesis y consecuencia. El supuesto o hipótesis es lo que puede acontecer, lo que puede suceder. La consecuencia es el efecto jurídico de que la hipótesis se concrete. La consecuencia jurídica es la creación, transmisión, modificación, extinción de derechos, deberes, relaciones, situaciones y estados jurídicos. Todo esto son las consecuencias de derecho que pueden derivar de la concreción del supuesto normativo. La concreción del supuesto normativo, en teoría del acto jurídico, lo enseñamos como hecho jurídico lato sensu. Por eso, al definir el hecho jurídico en forma sencilla, yo digo que es la concreción del supuesto normativo. La hipótesis que está en la norma deja de ser hipótesis, se concreta en la realidad social y genera consecuencias de derecho. Todo esto, insisto, está en mi libro Conceptos Elementales del Derecho, con el subtítulo Introducción a la Ciencia Jurídica. Bien, en cambio, Santiago Sentís Melendo, ahí están también los datos de su obra, la prueba, los grandes temas del derecho probatorio, de Ediciones Jurídicas Europa, América, Buenos Aires, Argentina, y el año. ¿Qué nos dice de este tema Santiago Sentís Melendo? No es raro, y hasta es lo corriente, que se nos digan, se prueban hechos. No, los hechos no se prueban, los hechos existen. Lo que se prueba son afirmaciones que podrán referirse a hechos. Las afirmaciones normalmente, generalmente, se refieren a hechos. De ahí viene la confusión que hace decir que se prueben hechos. Se prueban afirmaciones. La prueba, dice Santiago Sentís Melendo, es verificación. La verificación se ha de referir a afirmaciones. Vean con qué pasión, con qué ánimo Santiago Sentís Melendo niega que los hechos sean objeto de prueba. Dice, los hechos no se prueban, los hechos existen. Lo que se prueba son afirmaciones que podrán referirse a hechos. Es una
contraposición muy interesante. Santiago Sentís Melendo en el tiempo es anterior a Davis Echandía. Sin embargo, la tendencia doctrinaria que asume Davis Echandía pues es una tendencia tradicional que contradice Santiago Sentís Melendo. La prueba, nos dice Santiago Sentís Melendo, es verificación de afirmaciones formuladas por las partes, relativas en general a hechos y excepcionalmente a normas jurídicas, que se realizan utilizando fuentes, las cuales se llevan al proceso por determinados medios. Algo ya mencionábamos ayer, pero vamos a diseccionar esto que nos dice Santiago Sentís Melendo. Ya nos había dicho en la cita anterior, la prueba es verificación. Lo que se verifican o lo que se prueba son afirmaciones, no hechos. ¿Quiénes hacen estas afirmaciones o negaciones? Nos dice Sentís Melendo, las partes. Acuérdense lo que decíamos ayer. La mayor parte de la doctrina del derecho probatorio la han hecho procesalistas o estudiosos del derecho procesal civil. Por tanto, cuando hablan de partes, solo están hablando de actor y demandado. No como en el caso nuestro que tenemos actor, demandado, tercero interesado y coadyuvante. No obstante, les sería aplicable la conclusión, afirmaciones formuladas por las partes. Todo aquel que afirma tiene el deber de probar o tiene la carga de la prueba, como establece el artículo 14, párrafo 2 de la nueva ley procesal electoral. Se prueban las afirmaciones hechas por las partes, relativas en general a hechos. Pero vean el agregado, y excepcionalmente a normas jurídicas. No acepta Sentís Melendo que el derecho no sea objeto de prueba. Todo lo contrario. Sustenta la tesis de que el derecho es objeto de prueba. Por supuesto, no todo el derecho. Y usa la palabra excepcionalmente normas jurídicas. Esa excepción está en las normas jurídicas consuetudinarias, normas jurídicas del derecho extranjero y yo agrego normas jurídicas del derecho jurisprudencial. Y nos dice que esta verificación se realiza utilizando fuentes de prueba, es decir, de dónde surge la prueba o en dónde está contenida la prueba. Y nos dice el testigo es fuente de prueba. La prueba es el testimonio. La parte procesal es fuente de prueba. La prueba es la confesión. La fuente de prueba es el documento. El contenido del documento es la prueba. Fuente de prueba es el perito. La prueba es su dictamen pericial. Sí, él hace mucho énfasis en esta diferenciación entre fuente de prueba y elemento de prueba. Pero además tiene para él otra connotación, la expresión medios de prueba o medios probatorios. Para él, el medio probatorio es el procedimiento probatorio o procedimiento de prueba. Por eso nos dice las cuales se llevan al proceso por determinados medios. Así que cuando hablamos de medios de prueba, tengamos cuidado de qué es lo que estamos diciendo o conforme a qué autor lo estamos diciendo.
porque dependiendo de la tendencia jurídica, dependerá el sentido de la expresión medio o medios de prueba. De manera evidente la tendencia que sostiene que los hechos son objeto de prueba y la tendencia opuesta que sustenta la tesis, los hechos no son objeto de prueba. Son objeto de prueba las afirmaciones que pueden referirse a hechos o bien a normas jurídicas, aunque este último supuesto sea excepcional. Parece, en mi opinión, esto no lo he leído en otra parte, parece en mi opinión que el problema lo generó Carneluti. En el lenguaje común, dice Carneluti, prueba se usa como comprobación de la verdad de una proposición. Que aquí ya tenemos otro elemento. Bueno, primero les acabo de leer y luego les explico. En el lenguaje común, prueba se usa como comprobación de la verdad de una proposición. Solo se habla de prueba a propósito de alguna cosa que ha sido afirmada y cuya exactitud se trata de comprobar. La prueba de la afirmación acerca de la existencia de un hecho se hace mediante el conocimiento del mismo hecho. El conocimiento no es la prueba, pero da la prueba de la afirmación. En este sentido, justo es reconocer que objeto de la prueba no son los hechos, sino las afirmaciones, las cuales no se conocen, pero se comprueban, mientras que aquellos no se comprueban, sino que se conocen. Su libro, La prueba civil, es un libro breve que se puede leer, se puede estudiar sin grandes complicaciones. Hay distintas ediciones de esta obra, La prueba civil de Francisco Carneluti. Hay una obra compiladora, tiene 4 libros de Hans Kelsen. 1, la prueba civil. 2, cómo nace el derecho. 3, cómo se hace un proceso. Y 4, las miserias del proceso penal. Son 4 obras pequeñas en tamaño que están incluidas en un solo volumen publicado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal hace poco más de 20 años. ¿Qué es lo que nos dice Carneluti? Carneluti nos dice, la prueba es comprobación de la verdad. ¿Se acuerdan? Ayer que iniciábamos este curso, decíamos sobre la verdad factual, la verdad de los hechos. Y aquí nos dice Carneluti, la prueba tiene como objeto, como finalidad, comprobar la verdad. ¿La verdad de qué? Dice él, de una proposición, es decir, de una afirmación. Solo se habla de prueba a propósito de alguna cosa que ha sido afirmada y cuya exactitud se trata de comprobar. Parece que aquí surge esta diferencia, esta dual tendencia de la doctrina, que por un lado sostiene la prueba de los hechos y por la otra parte la prueba de las afirmaciones. Sin embargo, en mi opinión, Carneluti no hace una disección extra fina, una disección absoluta entre hechos y proposiciones o afirmaciones, porque se refiere a proposiciones de hechos, a afirmaciones acerca de un hecho o de 2 o más hechos,
la prueba de la afirmación acerca de la existencia de un hecho. Si no es una afirmación cualquiera, no es una afirmación vacía, es una afirmación que tiene como contenido un hecho. ¿Y qué es lo que vamos a probar? Que esa afirmación es correcta, que corresponde a la realidad, que es verdadera y por tanto se tendrá por probado el hecho. Si no se prueba la veracidad de esta afirmación, no se podrá probar el hecho invocado como sustento de la pretensión que se hace valer en la demanda. El tema es, por supuesto, interesante, es apasionante, pero creo que innecesario el enfrentamiento. Todas las afirmaciones que se hagan en juicio por las partes serán afirmaciones relativas a hechos, a acontecimientos de la naturaleza o de los sujetos de derecho que crean consecuencias jurídicas. No se pueden hacer afirmaciones abstractas. No tendría sentido, salvo que estemos hablando de argumentos jurídicos. Si el problema es de estricto derecho, no requerirá de pruebas y todo empezará y concluirá con argumentos jurídicos que pueden o no convencer al tribunal que conozca del caso concreto. Por eso es que cuando la litis versa sobre aspectos de estricto derecho y solo de derecho, no es necesario que se aporten pruebas. Esto estaba así en nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y así continúa en la nueva ley, en el artículo 9, párrafo 2 de la Ley Procesal Electoral. Ayer leíamos el artículo 9 en su inciso F y decíamos ofrecer y aportar pruebas, todo lo demás que dijimos. En el párrafo 2 se establece cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito previsto en el inciso F del párrafo anterior. Si la litis es de estricto derecho, solo la argumentación jurídica es necesaria y suficiente para resolver el litigio. No se requiere de pruebas porque no están en controversia hechos. O bien los hechos son hechos notorios, son hechos reconocidos o simplemente hechos no controvertidos, que como veíamos ayer, los no controvertidos se tiene por aceptado fictamente. Eduardo Couture, y ahí están los datos de su libro, Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Parece que hay una cuarta edición. Yo no la he revisado, no sé qué tan confiable sea, porque la cuarta edición se publica cuando Eduardo Couture ya había fallecido. Lo que normalmente tenemos al alcance son las reimpresiones de la tercera edición. La que yo consulto es la 15ª reimpresión. Todas las reimpresiones son fiel a la edición tercera que se publicó en su momento. Yo tengo esta edición o reimpresión de 1988. Y nos dice Eduardo Couture sobre el mismo tema: los hechos y los actos jurídicos son objeto de afirmación o negación en el proceso. Tomada en su sentido procesal, la prueba civil es un método o método jurídico de verificación de las proposiciones, afirmaciones o negaciones de hechos y actos jurídicos que los litigantes formulan en el juicio.
Creo que más claro no se puede. Afirmaciones o negaciones de hechos o de actos jurídicos. No puede ser de otra cosa. Estamos en un proceso que es un conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos del órgano jurisdiccional, de las partes, de los terceros, para poder resolver un litigio conforme a derecho. Por tanto, lo que se invocan son hechos y actos jurídicos, respecto de los cuales se hacen afirmaciones o negaciones. Por eso, esta explicación que nos da Eduardo Couture de manera puntual, completa, no está literalmente transcrito lo que dice. Está, como podrán ver, en 3 páginas distintas, 217, 219 y 218. Por eso la anotación confróntese. Vamos a encontrar esto en estas páginas, pero no escrito de corrido, así como está aquí. Una aclaración al margen. Litigantes no son los abogados que asesoran a los enjuiciantes. Litigantes son los sujetos del litigio. Los sujetos del litigio son el actor y el demandado. O, en su caso, como el nuestro, actor, responsable, tercero interesado y coadyuvante. Por tanto, los actos y hechos jurídicos serán de ellos, de los litigantes, tercero interesado, coadyuvante, actor, demandado, y también, por supuesto, hechos y actos jurídicos del tribunal y de los terceros, hechos jurídicos de la naturaleza, el tiempo, por ejemplo, que es tan importante. Bien, como resumen, yo digo, por regla, solo se prueban hechos jurídicos en sentido amplio, es decir, hechos jurídicos en sentido estricto y actos jurídicos, por regla. Excepcionalmente se prueba el derecho, está hasta el final. Por excepción, el derecho es objeto de prueba. ¿Cuál derecho es objeto de prueba? Los usos, la costumbre, la jurisprudencia y el derecho extranjero. Hechos controvertidos son los hechos que motivan la controversia, los hechos que sustentan tanto la pretensión del actor como la defensa o excepción del demandado. La excepción, si no mal recuerdo ya decíamos, es el derecho de defensa que tiene la parte demandada. Y luego viene en plural las excepciones y una serie de clasificaciones de las excepciones. Por lo pronto nos quedamos en esta parte, hechos controvertidos, hechos que motivan la controversia. Los hechos deben ser afirmados, o el objeto de prueba son los hechos afirmados, o las afirmaciones de hechos, como quieran. Aquí el orden de los factores no altera el producto. Hechos afirmados o afirmación de hechos. La negativa lisa y llana por regla no implica carga de la prueba. El que expresa una negativa lisa y llana no tiene necesidad de probar. En cambio, el que en su negativa encierra una afirmación tiene el deber de probar. Si decimos X no es elegible, aparentemente estamos invocando una negativa lisa y llana.
Solo dijimos X no es elegible. Y sin embargo, habrá necesidad de probar, porque estamos diciendo X es inelegible. Al decir no es elegible, implícitamente estamos diciendo es inelegible. Y por tanto tenemos que decir la causa de la inelegibilidad y además de probar esta causa de inelegibilidad. Lo que sigue, ya lo habíamos dicho, por excepción, el derecho es objeto de prueba, usos, costumbres, jurisprudencia y derecho extranjero. El derecho consuetudinario es importante para nosotros en materia electoral, porque en varios estados de la República se elige a integrantes del ayuntamiento correspondiente mediante usos y costumbres. Y en todas las comunidades indígenas tienen derecho a elegir a un representante ante el ayuntamiento. Representante que no es regidor. Es simple y sencillamente un ciudadano de la comunidad que representará los intereses de su comunidad y tendrá un lugar en el cabildo para que pueda participar en las discusiones que lleven a cabo los integrantes del ayuntamiento respectivo. Bien, ¿alguna duda, pregunta o comentario hasta esta parte? ¿Nadie tiene ningún comentario, ninguna pregunta, ninguna observación? Francisco, adelante, Francisco. Buenas tardes, doctor. Buenas Por tardes. ahí su servidor trabajó en un juzgado penal del Nuevo, y pues ahí se manejaba mucho la distinción entre dato de prueba, medio de prueba y prueba. Y a pesar de haberlo estudiado y reestudiado, siempre me ha quedado la duda, pues, de esas diferencias que a lo mejor vienen en la ley, pero que me pudiera auxiliar en que con su experiencia poderme auxiliar a formar bien esas definiciones en mi mente para ya no estar con esas dudas de esas diferencias. Gracias. Sí, gracias. Yo no soy especialista en procesal penal, Francisco. Sin embargo, voy a buscar esa diferenciación porque efectivamente en el proceso penal se habla de datos de prueba y medios de prueba, y el otro elemento que decías, ¿cuál es? Ya la prueba en sí, según los datos de prueba, nada más era la mención. Ya el medio de prueba era explicarle un poquito, y la prueba yo entendía que era ya que se desahogaba en juicio, en la audiencia. Entonces, Sí. eso como que esa duda, esa formación mental de esa idea, como que luego me quedaba media confusa, y por eso ahorita que aprovechando este diplomado en materia probatoria, aunque no es materia penal, pues para poderle pedir el apoyo para reafirmar esa definición. Te prometo estudiar este fin de semana el tema y espero el próximo lunes poder dar un comentario sobre este tema, porque parece, no estoy seguro, que el dato de prueba es el indicio probatorio o indicio de prueba. Dice Marco Antonio que sí. A ver, Marco Antonio, ¿puedes decirnos algo? Buenas tardes. En efecto, Buenas tardes. en efecto, como lo menciona, el dato se refiere a los indicios, y la prueba toma carácter una vez que ya se formaliza un dictamen pericial, ya se convertiría en una prueba en sí. Bueno, voy a ver este tema y espero poderlo platicar con ustedes.
vamos a tener varias sesiones. Si no pudiera cumplir la promesa de que el lunes, de todos modos, en el transcurso de este diplomado, les diré lo que investigue sobre este tema. ¿Sí? Porque es específico del derecho procesal penal, para ver qué es lo que se entiende por datos de prueba. Porque en la mayoría de las ramas del derecho probatorio hablamos de indicios de prueba y se habla de prueba indiciaria, pero lo vemos, me dedico a revisar ese tema y lo platicamos con posterioridad. Gracias, Marco Antonio, gracias, Francisco. Bien, vamos entonces ahora al otro tema, carga de la prueba. Si ¿quién tiene la carga de la prueba? La pregunta que formula Eduardo Couture es ¿quién debe probar? Y en este sentido, vemos que Eduardo Couture nos dice, la carga procesal puede definirse como una situación jurídica instituida en la ley consistente en el requerimiento de una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés propio del sujeto y cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él. Ya lo decíamos hace unos minutos, la carga procesal, una conducta que debe desahogar, que debe llevar a cabo, que deben llevar a cabo los sujetos del litigio. Le llaman carga procesal porque por regla nadie puede exigir que se cumpla esa conducta. Por eso nos dice Eduardo Couture que consistente en el requerimiento de una conducta de realización facultativa. Si quiero, llevo a cabo esa conducta, si no quiero, no la llevo a cabo. Y nadie me puede obligar a que actúe de la manera prevista en la ley. Nadie. Sin embargo, la omisión, nos dice Couture, trae aparejada una consecuencia gravosa para él, para el que incurrió en omisión. Una consecuencia gravosa o una consecuencia grave desde el punto de vista procesal. Por ejemplo, contestar la demanda es una carga procesal, o rendir el informe circunstanciado es una carga procesal. Nadie me puede obligar como demandado a contestar la demanda. Pero ¿qué pasa si no contesto la demanda? Primero, incurro en una conducta que en las leyes se califica como rebeldía. No me sometí a lo requerido por el juzgador. Me notificó la admisión de la demanda, me corrió traslado con la demanda y sus anexos y me emplazó para contestar dentro de determinado plazo. Pero como contestar o no contestar es conducta facultativa, porque es una carga procesal, si quiero contesto y si no quiero no contesto. Si transcurrido el plazo sin haber contestado, ya no tengo oportunidad en otro momento de contestar. Pero además, con relación a los hechos, en algunas materias, decíamos ayer también, se tienden por confesados los hechos imputados al demandado, o bien se tienen por negados dependiendo de la naturaleza del juicio. Tenemos que consultar la ley para saber cuál es el resultado de esa omisión, de esa no satisfacción de la carga probatoria. Lo mismo, si no ofrecemos pruebas a tiempo, perdemos el derecho de ofrecerlas.
Teníamos derecho de ofrecer, pero no la obligación. Nadie nos puede obligar a ofrecer pruebas. Pero la falta de pruebas obviamente redundará en perjuicio del que no ofreció y aportó pruebas oportunamente, porque pierde su derecho a la prueba, pierde una buena parte de su derecho a la defensa. Por lo que hace a la carga de la prueba, nos dice Enrique Payás en su libro Estudios de Derecho Probatorio. Ahí tienen otra obra pequeña en volumen que también se puede consultar. Es un buen libro de derecho probatorio y nos dice de la carga de la prueba. En el proceso civil, el juez solo puede resolver secundum allegata et probata. Dado el sistema dispositivo, el conocimiento del facta probandi debe serle proporcionado al juzgador mediante la actividad probatoria de las partes. Esa actividad de las partes no implica un deber de probar, sino que es una carga, esto es, el peso que recae sobre cada una de ellas, que toma sobre sí el riesgo de la prueba y sufre las consecuencias que le depare su inactividad, pues se expone a una derrota en la litis, al rechazo de su pretensión o de su excepción. Me parece que Payás nos describe de manera clara la importancia de la carga probatoria y de su desahogo en el proceso. En primer lugar, en el proceso dispositivo, nos dice, el juez debe resolver secundum allegata et probata, según lo alegado y probado en juicio. El juez no puede hacer otra cosa que resolver el litigio conforme a lo argumentado por las partes y a lo probado oportunamente por las partes. Pruebas que no sean ofrecidas, aportadas, preparadas o desahogadas dentro del tiempo legal son pruebas intrascendentes para resolver el juicio particular. Bien, vamos a la siguiente. La carga de la prueba, nos dice Hernando Davis Echandía, determina lo que cada parte tiene interés en probar para obtener éxito en el proceso, es decir, cuáles hechos entre los que forman el tema de la prueba en ese proceso necesita cada uno que aparezcan probados para que sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones, sin que se trate de una obligación o deber. Y le dice al juez cómo debe fallar en caso de que esas pruebas falten. Se trata, por tanto, de una noción que es subjetiva, porque contempla la situación que las partes tienen frente a cada hecho que requiera prueba, aunque ésta puede ser suministrada por la parte contraria o por el juez oficiosamente, pero que también es objetiva, por cuanto consiste en una regla de juicio que determina el sentido de la decisión final cuando falta la prueba. Además, es concreta respecto de las partes, ya que se refiere a hechos precisos, y es más singularizada, pues establece cuáles de los varios hechos que forman el tema de la prueba en el proceso interesa a cada parte, mas es también abstracta respecto del juez, porque es una regla de juicio de alcance general sobre la manera como debe decidir el juez a falta de prueba y no un conjunto de reglas concretas para los diversos procesos.
un poco compleja esta exposición que hace Davis Echandía. Primero, cada una de las partes tiene interés en probar. El actor que le asiste razón al momento de expresar su pretensión y al demandado que le asiste la razón al oponerse, al resistir contra la pretensión del actor. Eso es lo que implica la carga de la prueba. Aportar elementos probatorios en interés propio para obtener éxito en el proceso, nos dice Davis Echandía. Si no hay prueba, el juez carecerá de elementos para poder resolver y quizá en consecuencia el juez tenga que ordenar el desahogo de diligencias probatorias, que tenga que ordenar a determinados particulares o bien órganos de autoridad que aporten los elementos probatorios que obran en su poder para poder dictar sentencia en el fondo de la litis, en el fondo del juicio correspondiente. Sin pruebas, no creo que haya juez que resuelva, salvo que la complicación sea estrictamente jurídica, solo de argumentos jurídicos y no de pruebas, de hechos o de afirmaciones relativas a pruebas, a hechos. El artículo 15 de nuestra abrogada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación establecía: el que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. Y el actual artículo 14 reitera el contenido esencial de este párrafo 2 del artículo 15. Párrafo 2 del artículo 14. El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. Sí, cuidado con las negativas, porque no siempre al querer expresarse en negativo se exime de la carga de la prueba. Será a revisión del tribunal, revisión cuidadosa, que determine si no obstante la negativa se debe de exigir a quien niega desahogar la carga de la prueba. Hechos que no requieren prueba. Ya habíamos mencionado también, de acuerdo a ese artículo 15, párrafo 1, y ahora el artículo 14, párrafo 1, que no son objeto de prueba los hechos notorios y tampoco los hechos reconocidos. Ahora tenemos también, déjenme ver, metí aquí una lámina que no debería de estar en otra parte, ya luego la reubicaremos. Hechos que no son objeto de prueba, hechos reconocidos o confesados, hechos notorios y hechos imposibles. Así está nuestra ley procesal electoral. Hechos notorios. Esta es una tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nos da un concepto general y concepto jurídico de hecho notorio. Nos dice hechos notorios, concepto general y jurídico. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados
ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse en general aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar. De modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo. Y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión, de manera que al ser notorio, la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. Si alguien en nuestra materia pretendiera desechar una demanda por presunta extemporaneidad, ya que fue inhábil el 8 de marzo, no se computa, estamos fuera de procedimiento electoral, tampoco se computan sábado y domingo, y el acto controvertido se notificó el viernes de la semana pasada, el viernes 3, y la demanda se presenta hasta el viernes 10. Y dice el actor: estoy dentro de los 4 días hábiles previstos en la legislación de la materia para poder impugnar. Ejemplo: ¿cuáles serían los días que se deben tomar en cuenta y cuáles no? ¿Alguien se anima a contestar? Un acto notificado el viernes 3 de marzo, la demanda presentada el viernes 10 de marzo, alega la responsable, para completarlo, aduce la responsable extemporaneidad y por tanto que la demanda se debe desechar de plano. El actor dice: estoy a tiempo, porque solo son computables los días hábiles, ya que estamos fuera de procedimiento electoral. ¿Qué pasará con este caso? ¿Será realmente oportuna o extemporánea la presentación de la demanda? ¿Quién se anima a darnos respuesta? Francisco Margarito, adelante. Doctor, pues por ahí si le notificaron el viernes, el primer día que correría sería el lunes 6, el segundo el 7, el tercero el 8 y el cuarto el 9, entonces el 10 ya estaría fuera, pero manejaba que el 8 de marzo estaba dentro de los días inhábiles. Ese no me acuerdo si está o no está dentro de los inhábiles. Si está dentro de los inhábiles, entonces sí, el 10 quedaría como el cuarto día. A ver, ¿alguien tiene alguna otra opinión? Eduardo, adelante. Doctor, también en el reglamento interno hablas el reglamento interno del Tribunal Electoral habla de cuáles son las horas hábiles, que dice que son las contadas de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces, como no es proceso, se tendría que tomar también esas horas, ¿no, doctor? Para el punto del término. Sí, no. No, los días se deben contar completos. Ah, dieron días. Sí, los días se cuentan naturales
de 24 horas. Eso es un principio general del derecho procesal, pero si no mal recuerdo, está también en el contexto de, a ver, vamos a leer, ¿alguien tiene a la vista la ley actualmente en vigor, la ley de los medios de impugnación? Para que vayamos al capítulo, David Alejandro, adelante, al capítulo de los plazos y de los términos. Siguen siendo igual los artículos 7 y 8. ¿Los lees, por favor? Sí, doctor, claro que sí. A ver, ok. Tenemos, bueno, esta es la actualización a marzo. Artículo 7. Durante los procesos electorales, todos los días y horas son hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados por días, estos se considerarán de 24 horas. Párrafo 2. Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo no se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral federal o local, según corresponda, el cómputo de los plazos se hará contando solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días a excepción de los sábados y domingos y los inhábiles en términos de ley. Artículo 8. Los medios de impugnación previstos en esta ley deben presentarse dentro de los 4 días contados a partir del día siguiente a aquel en el que se tenga conocimiento de la resolución o acto impugnado, o que se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable. Gracias. Como podrán advertir, aquí está la disposición. Los días se cuentan de 24 horas. Así que, sobre todo el último día, se debe computar de 4 horas. Pero estamos en el día quinto de los días hábiles. Habrá que analizar si el día 8 fue hábil o inhábil, e incluso el día 9, si fue hábil o inhábil. Adelante, David Alejandro. Perdón la intervención, doctor. Pues en realidad son hábiles, días 8 y 9. Yo hablando con una compañera que trabaja en juzgados hace rato, pues mencionó que no hay ninguna indicación diversa a esa. Son días que trabajaron y son días que cuentan como hábiles. Correcto. Esto que acaba de decir David Alejandro es lo que debemos tomar en cuenta, porque la ley es demasiado limitada. Nos dice, fuera de procedimiento electoral, son inhábiles sábados y domingos y los inhábiles en términos de ley. Sí, tendríamos que revisar la ley particular para saber cuáles son los días inhábiles. En este caso, que yo me acuerde, en ninguna ley se señala el 8 y 9 de marzo como inhábiles. Entonces tenemos que ir a lo que dice David Alejandro. ¿Hay algún acuerdo que haya declarado inhábil el 8 o el 9 de marzo? El 8 de marzo por ser Día Internacional de la Mujer. En la universidad, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, nos pidieron que no aplicáramos exámenes, que no pasáramos lista, y no me acuerdo cuántas cosas más. Dijeron, considerando como inhábil el día 8 de marzo. Considerando como inhábil. No lo declararon inhábil, porque todos los demás fuimos a trabajar. Entonces, aparentemente, no habría un día inhábil. Pero esto depende de cada institución. Si alguna declaró por acuerdo inhábil el día 8, no se computa. Si por acuerdo se declaró inhábil el día 9, no se computa. ¿Por qué hablo del día 9 de marzo? ¿Alguien tiene idea de por qué podría ser
inhábil. Piedad, adelante. Sí levantó la mano Piedad, ¿verdad? Piedad Alejandra, ¿o me equivoqué? Bueno, ¿alguien quiere contestar por qué pudiera ser inhábil el día 9 de marzo? Erika, ¿no tienes ninguna idea de este tema? Erika Gracia Pérez. ¿Alguien tiene idea de por qué pudiera ser inhábil el 9 de marzo? Sí, doctor, ¿podría ser por el Día Internacional de la Mujer? No, eso fue el 8. Adelante, David. Por el paro nacional, doctor. Exacto, sí, porque el día 9 hay un movimiento llamado Un Día Sin Nosotras o Un Día Sin Mujeres. Sí, ¿qué haría el planeta sin mujeres, sin la participación de las mujeres en la vida diaria? Y entonces, por respeto y por solidaridad con este movimiento, se pudiera también en alguna parte declarar inhábil este día, si pudiera ser, o pudiera ser por jurisprudencia. La jurisprudencia del Tribunal Electoral establece que no se computarán de manera en los plazos los días en que el tribunal no esté trabajando de manera normal, sino solo con guardias. Claro, el día 9 no se trabajó con guardias, pero tampoco se trabajó de manera normal. No sé estadísticamente si el número de mujeres colaboradoras en el tribunal sea mayor, o en los tribunales en términos generales, sea mayor al de hombres, y que sin ser un día inhábil por acuerdo, se pudiera invocar un día inhábil por esta situación de falta de servicios de manera ordinaria. O incluso pudiera ser en el despacho el mayor número de integrantes son mujeres y ese día no se trabajó. Por respeto a este movimiento pedimos que no se compute ese día dentro del plazo, porque no pudimos concluir la demanda y presentarla dentro de los 4 días, por una razón atendible. Si no, no es simplemente pretexto, sino una razón atendible. Adelante, Piedad, ¿quieres decir algo? Sí, también Francisco Margarito, y creo que alguien más había levantado la mano, pero Piedad, ¿no levantaste la mano? Adelante, Francisco. Doctor, ahorita me puse a buscar los días inhábiles y acabo de encontrar de que sí hubo en algunas instituciones como el Tribunal de Justicia Administrativa, pero en el 2020 un acuerdo en donde declaró inhábil el 9 de marzo por esta situación, pero por lo que respecta al 2023 no encontré ninguno que lo haya declarado inhábil y tampoco el 8 de marzo. Entonces, pues en el ejemplo que... A ver, Francisco, léenos ese de 2020, me suena interesante. Es un acuerdo en el diario oficial del 10 de marzo del 2020, acuerdo ese de Sala Superior 8-2020, por el que se determina que el día 9 de marzo de 2020 no correrán los plazos procesales. Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en lo que acuerdo primero, se determina que el día 9 de marzo de 2020 será inhábil,
pero laborable en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que implica que no correrán plazos procesales sin que ello derive en el cierre de las oficinas de las salas que componen este órgano jurisdiccional, las que mantendrán un horario de atención ordinario. Publíquese el presente acuerdo. Nada más hace Gracias. esa mención por el Gracias, 2020 Fran. nada más. Gracias, Francisco. Vean cómo no es solo lo que establece la ley, los días inhábiles, sino que son los previstos en la ley y los que determine la jurisprudencia o acuerdos de los órganos de autoridad correspondientes. Yo no conocía este precedente, Francisco, gracias por esta colaboración, pero vean cómo se declaró. No computará ese día para los plazos, pero no es inhábil para todo mundo. Vamos a trabajar los hombres, no van a trabajar las mujeres, nos solidarizamos con su movimiento o con el movimiento, porque para mí no es movimiento de las mujeres, debe ser una manifestación de conducta de la humanidad, de hombres y mujeres, todos. Por tanto, nosotros trabajamos, respetamos esta decisión, nos solidarizamos y no cuenta este día para el cómputo de los plazos. Sí, son temas interesantes y por eso quise traerlo a colación. No conocía el precedente que Francisco nos trae como ejemplo y sin embargo es un ejemplo de lo que puede pasar. Me parece que en el Tribunal Electoral en este año no hubo tampoco acuerdo alguno en ese sentido. Sí, pero no es difícil encontrarlo en algunas dependencias. Bien. Y esto, por supuesto, lo del 8 o lo del día 9 sería un hecho notorio. Nos metimos a esto por el hecho notorio, porque todo el mundo sabe de este movimiento o todos deberíamos de saber de este movimiento. Tanto la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que por ese hecho puede ser declarado inhábil en un acuerdo, como el hecho de que exista esta inactividad en el día 9 y por tanto que se declare día no computable, aunque no se declare inhábil para los hombres que continuarán trabajando, pero que el día no contará para el cómputo de los plazos. En el contexto en el que esto se da, en el ejemplo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, resulta ser un hecho notorio. Todo mundo se enteró, pero además aquí se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Bien, lo importante es lo que nos dice esta tesis. Hecho notorio es cualquier acontecimiento del dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial. Si lo que es del conocimiento o puede ser del conocimiento de todos, es un hecho notorio que no requiere prueba. Bien. Este otro concepto de hechos notorios que mucho se invoca en los tribunales. Yo no comparto mucho esta opinión, esta decisión, sin embargo, es vinculatorio en el ámbito jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación. Hechos notorios. Tienen ese carácter las versiones electrónicas de las sentencias almacenadas y capturadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, SISE. Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión. Esto es lo que leíamos también en la otra tesis.
respecto del cual no hay duda ni discusión alguna. Y por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Alegados, lo de probados resulta un agregado innecesario porque el hecho notorio no requiere de prueba. Por otro lado, los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los juzgados de distrito y de los tribunales de circuito capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, SISE, en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los juzgados de distrito y por los tribunales colegiados de circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar este tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal. Todos los juzgados de distrito y tribunales de circuito deben capturar en el módulo de sentencias del CISE la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Sí, estas versiones electrónicas son hechos notorios para jueces y magistrados, ministros inclusive del Poder Judicial de la Federación. Y lo mismo se ha dicho aquí en el Tribunal Electoral respecto de las sentencias o expedientes que obran en el archivo del Tribunal Electoral. Esta otra tesis, acción de inconstitucionalidad, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden invocar como hechos notorios los expedientes y las ejecutorias dictadas por ellos en el tribunal en pleno de ese procedimiento, Sí, yo pienso que estos no son hechos notorios, sino documentos públicos que se tienen a la vista al resolver un asunto de la competencia del tribunal consultante. Sí, no hecho notorio, sino documento público. Documento público que está al acceso de todos los juzgadores del Poder Judicial de la Federación y por tanto se tienen a la vista, pero sin perder su naturaleza de documentos públicos. Sin embargo, la Corte ha calificado a estas informaciones o a estos informes
como hechos notorios. Y por supuesto, siendo jurisprudencia, la tenemos que acatar, la tenemos que aplicar. Vamos a un tema distinto ahora, a las pruebas directas y pruebas indirectas. ¿Alguien tiene algún comentario previo de lo que hemos estado viendo? Bien, vamos al tema de pruebas directas y pruebas indirectas. Si recordamos, al principio de nuestro temario estaba la mención de pruebas directas, pero no podemos estudiar, no podemos comentar el caso de las pruebas directas sin hacer referencia a las pruebas indirectas, porque las dos son de la misma clasificación o corresponden al mismo criterio de clasificación. Vamos a consultar, en este caso, a Michele Tarufo, que es el exponente de una tendencia de la doctrina que da esta explicación, porque, insisto, no todos los autores coinciden en lo mismo. Hay autores que dan otros conceptos para las mismas expresiones. La prueba, nos dice Michele Tarufo, podrá definirse como directa o indirecta en función de la relación que se dé entre el hecho a probar y el objeto de prueba. Por eso, en esta carátula lo que anoté fue pruebas directas e indirectas con relación al hecho a probar. Después vamos a ver la otra clasificación. La prueba podrá definirse como directa o indirecta en función de la relación que se dé entre el hecho a probar y el objeto de prueba. O mejor, entre los hechos que son afirmados en las dos enunciaciones. Se está ante una prueba directa cuando las dos enunciaciones tienen por objeto el mismo hecho, es decir, cuando la prueba versa sobre el hecho principal. Las dos enunciaciones o pronunciaciones o afirmaciones son del actor y del demandado. Por eso hablamos de dos. Se está ante una prueba directa cuando las dos enunciaciones tienen por objeto el mismo hecho. Es decir, cuando la prueba versa sobre el hecho principal, el hecho principal de la controversia, el hecho principal a resolver. La terminología angloamericana dispone de un término específico al respecto. Se denomina prueba material a la prueba que tiene por objeto el hecho jurídicamente relevante. Por tanto, es prueba directa aquella que versa directamente sobre el hecho a probar. Si prueba hecho jurídicamente relevante, es lo mismo que el hecho principal. El hecho a probar para resolver el litigio. Y nos dice Michele Tarufo, en cambio se estará ante una prueba indirecta cuando esta situación no se produzca, es decir, cuando el objeto de la prueba esté constituido por un hecho distinto de aquel que debe ser probado por ser jurídicamente relevante a los efectos de la decisión. La prueba opera como premisa de una inferencia que tiene como conclusión el enunciado sobre el hecho a probar. Esto es, la prueba demuestra un hecho secundario que sirve para establecer, mediante un razonamiento inferencial,
la verdad del hecho principal. La prueba es indirecta en sentido estricto porque ofrece elementos de confirmación de la hipótesis sobre el hecho a probar, pero el juez puede llegar a esta confirmación únicamente a través de un paso lógico de un hecho, el objeto de la prueba, a otro hecho, el hecho jurídicamente relevante. Es un tanto compleja la redacción, complicado lo que nos dice Michele Tarufo. Sí, pero la prueba directa es la que se refiere al hecho o los hechos objeto de controversia. Y la prueba indirecta cuando se refiere a un hecho accesorio que permite probar las afirmaciones sobre el hecho principal, hecho relevante o hecho de la controversia. Por ejemplo, si decimos que X, representante del partido A en la mesa directiva de casilla, fue expulsado sin causa justificada de la casilla, el hecho relevante, el hecho principal es la expulsión de la mesa directiva de casilla. Probablemente haya pruebas directas. Los ciudadanos que estaban formados ahí, que pudieron escuchar y ver el momento en que el presidente de la mesa directiva de casilla le ordenó al representante partidista que se retirara. ¿Por qué me voy a ir? Porque yo así lo ordeno, soy la máxima autoridad en esta casilla. Y lo de máxima autoridad no está lejano a la realidad normativa. Sin embargo, no lo puede expulsar sin causa justificada. ¿Por qué quiere que me retire? Porque yo quiero. Sí, expulsión sin causa justificada. Esto puede motivar la nulidad de la votación recibida en casilla. Se tiene que demostrar de manera fehaciente, con pruebas directas, esta expulsión sin causa justificada. O bien demostrada la expulsión, el presidente de mesa directiva de casilla podría tener la oportunidad de demostrar cuál fue la causa justificada o haber asentado en actas la causa justificada de la expulsión, o bien en una declaración ante fedatario público haber dicho por qué lo expulsó. Depende de las circunstancias del caso concreto. Pero pudiera decir, la autoridad no es verdad que hubo expulsión del representante del partido. Lo cierto es que el representante no se presentó. Y esto lo acredito con las actas de jornada electoral de la mesa directiva de casilla, en donde no aparece la firma de este representante partidista al momento de la instalación. En la hoja de incidentes no se hace mención alguna de este incidente de expulsión. En las actas de escrutinio y cómputo no aparece su firma porque nunca compareció. En fin, toda la argumentación, ¿qué estamos probando? Estamos probando hechos o actos accesorios para, por una inferencia, llegar a la conclusión de que efectivamente no hubo expulsión de ese representante partidista porque no se presentó. E incluso hasta podríamos tener el dato de en dónde estuvo ese día, esa hora, y que pudieran proporcionarnos pruebas de que estuvo en otra parte. Seguirían siendo pruebas indirectas
porque es para demostrar otros hechos a partir de los cuales se puede llegar al conocimiento de que no estuvo presente en la mesa directiva de casilla y por tanto no fue expulsado en ningún momento. Espero que con esta ejemplificación se pueda entender lo que es la prueba directa o la prueba indirecta en esta corriente de opinión. Mañana veremos otra tendencia doctrinaria que da una conceptualización distinta de prueba directa y prueba indirecta. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna observación? Bien, si no tenemos intervenciones, daremos por concluida la sesión de hoy. Son 10 para las 7. Nos han pedido que concluyamos 15 o 10 minutos antes para todos los ajustes que se requieren en las aulas de esta escuela judicial electoral, en donde estamos en actividad permanente. Bien, entonces que tengan una buena tarde, feliz fin de semana. Nos veremos el próximo lunes. Gracias por su atención. Gracias, nos vemos el lunes. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. A ustedes, gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, hasta luego.